los gitanos, todos somos extranjeros y peregrinos, unos porque vamos camino a la ciudad. ¿Quién está adentro? No pasa nada, espero que no haya nadie dentro. Ya, bueno, no os preocupéis que al constructor le vamos a demandar y no pagará. No, eso que quería que el diablo me distrajera a mí, porque ahora no sé en qué versículo estaba. En el extranjero, el 9, exacto. En el 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14? ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, eso parece que no termina de caerse, volveré otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué promesa más preciosa, ¿verdad? Tener la seguridad de la salvación no se compra con dinero. Amén. Ni con dólares ni con euros. Verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por supuesto, Dios mismo. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena del mar, innumerables que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido. Ellos no recibieron lo prometido, pero no se desalentaron. ¿Qué pasa con nosotros cuando oramos y no recibimos lo que hemos pedido? Bueno, muchos dan marcha atrás. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición sobre su palabra. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos das de poder estar hoy en tu casa. Amén. Miles mueren en todos los países de accidentes o de enfermedades mortíferas cada día. La mayoría de ellos no esperaban esa muerte. Fue sudden, pero llegó. Oh Señor, tú nos has librado hasta el día de hoy. Y a más de uno de los que están presentes o escuchando, también nos has librado porque tú querías y quieres que ellos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos de la condenación eterna. Y tú quieres que nosotros, el resto, escuchemos también, los que ya somos de tu familia, para que nos apliquemos más a servirte y a honrarte. Ayúdanos, Señor, a ello. Guía un servidor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias por aguantar todo este tiempo. Son esos famosos pintores que el mundo los tiene en alto. Un día sus cuadros, le aseguro que si llega la gran tribulación y ellos están vivos, pensé que tendría algo que pudiera romper, pero no lo voy a hacer. Seguro que cogerán los cuadros y harán esto. ¿Y para qué? ¿Para qué me ha servido a mí este cuadro? Será un remordimiento para ellos haber gastado tanto dinero en algo que no les va a servir en la eternidad para nada.
Pero no solamente ellos, hermanos y amigos, no solamente ellos, sino nosotros también. Muchos de nosotros, la mayoría aquí no, gracias a Dios, no se arrepentirán de nada, porque han seguido a Cristo Jesús. Pero aquellos que les ha dado de lado, déjeme que le diga que cuando Dios derrame su ira sobre esta tierra, como nos dice en Apocalipsis capítulo 3, el verso 10, nos da una promesa a los que le aceptamos como nuestro Salvador y creemos en Él y le amamos y le servimos. Y nos dice ahí, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué quiere decir? Por cuanto has guardado la fe. Dice, yo te guardaré también de la hora de la prueba que va a venir sobre este mundo entero, para castigar, para probar a los hombres que están en la tierra. Nosotros no estaremos en la tierra. Cuando Él derrame su ira, nosotros no estaremos aquí. Thank you, Lord. Porque hemos sido salvos por gracia. Amén. No porque éramos buenos o porque hicimos muy buenas obras, ¿verdad? Porque Dios es bueno y misericordioso. Amén. Y Él tiene un tiempo para extender esa gracia. Pero le aseguro que igual que en los días de Noé, por unos 70 o 80 años que estuvo construyendo el barco, el arca, imagínese predicando todos los días la misma historia. Cuando llegaba por la mañana, estaba descansado, a predicar a todos los que pasaban por allí. La gente seguro que estaba aburrida, se burlaba, lo dice la palabra de Dios. Decían que estaba loco. Un año, otro año, otro año. ¿Y no es ahora igual? ¿No dice la gente lo mismo? Nos lo dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3, el verso 9. Dice que el Señor no retarda su promesa de venir, como algunos tienen por tardanza. ¿Sí? Muchos que han oído en muchos países, en Australia sobre todo, todo el mundo ha oído de esto, de que el Señor va a regresar. Y muchos dicen, sí, hace 50 años o 100 años ya decían esto, aquí estamos, no ha venido. Pero el Señor dice ahí que muchos tienen su venida por tardanza. Dice, pero Dios no tiene su venida en tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos en una generación, hermanos y amigos, perversa. Ajá. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Y Juan el Bautista y los apóstoles. Y si aquella generación era mala y perversa, yo no sé lo que dirían hoy. Tendrían que inventarse otra palabra en el vocabulario que fuera más fuerte. Porque la corrupción hoy está como no estaba en aquellos días. Sin embargo, dice que vinieron unos escribas en Lucas capítulo 11, del verso 29 al 31, dice que vinieron algunos escribas y fariseos acusando al Señor Jesús. Siempre estaban dispuestos a acusarlo. Y le dijeron, Señor, queremos ver señal de ti, del cielo. Ya habían oído bastantes, que había hecho bastantes milagros, pero aún continuaba diciendo, Señor, queremos ver de ti señal del cielo. Y el Señor Jesús le contestó, esta generación mala y adúltera, dice en Mateo capítulo 12, Lucas dice perversa. Vemos la diferencia de Lucas como doctor a Pedro como cobrador de bienes. Demanda señal, esta generación perversa y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa era la única señal que le daba. Lucas dice que así como los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás, esta generación mala y perversa, y dice, he aquí uno mayor que Jonás, y no le creían. Y luego continúa diciendo, la reina del sur
se levantará en el día del juicio contra esta mala generación, con los hombres de esta generación, y los acusará. Porque Él ya vino desde los fines de la tierra para oír, simplemente para oír las palabras de Salomón. Y dice Jesús, dice, y he aquí uno más grande, más que Salomón. Y nadie quiere escuchar. ¿Qué dirían hoy, hermanos y amigos? ¿Qué diría hoy el Señor Jesús? He aquí os están predicando mi palabra, exactamente igual que 2000 años atrás. Y muchos de ustedes le dan de lado, exactamente igual que los hombres de aquella generación en Israel. Le aseguro que en estos momentos, esos hombres, esas generaciones que no quisieron escuchar a Jesús, ahora se están lamentando, mis amigos y hermanos. Los hermanos lo saben bien. Ahora están clamando a los profetas, a los apóstoles y a todos aquellos que le prediquemos la palabra de Dios y fallecieron sin Jesús en sus vidas. Ellos están clamando ahora. Muchos dicen, cuando yo vea venir alguno de los muertos, entonces creeré. Pues tengo palabras para ti si estás aquí y piensas así. Porque eso fue lo que dijo el joven rico que murió en sus pecados sin preocuparse de la palabra de Dios. Dice que Lázaro fue cuando murió, que era creyente porque fue por fe que fue al cielo. Cuando murió, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, al paraíso, al cielo. Sin embargo, dice que cuando el rico murió sin fe, fue enterrado. Eso fue lo que dijo, lo que dice la Escritura, lo que dice el Señor Jesús. Fue enterrado. ¿Y dónde fue? Al Hades. Lo dice el Señor Jesús. Y Dios no miente. Dice, estando en el Hades, alzó sus ojos. Eso quiere decir que el Hades está abajo y el cielo está arriba. Alzó sus ojos y vio a Lázaro y a Abraham en su seno. Abraham y a Lázaro en su seno, el seno de Abraham. Y le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que toque con sus dedos el agua y los ponga en mi lengua, porque estoy sofocado en esta llama. Los testigos no creen en el infierno. Cuando llegan a esta escritura la pasan. Está vivo. La gente está viva en el infierno, hermanos y amigos. Está viva. Y conocen, pueden conocer. ¿Okay? Ellos conocieron a Lázaro y a Abraham. Oh my. Volvamos a los héroes de esta fe, hermanos. Los héroes del capítulo 11 que hemos leído no se hicieron famosos por pintar, sino por vivir muy cerca de Dios, hermanos. Y déjenme que les diga que esa fama no siempre que es mucho más valiosa, sino que nunca se perderá y llegará hasta la eternidad. La fe de ellos llegará hasta la eternidad. Y si nuestra fe permanece, llegará hasta la eternidad. So, agarrémonos cuando vengan las dudas a Hebreos 11, hermanos. Y veamos, leamos, memoricemos lo que ellos pasaron. Y no lo recibieron. No lo vieron. Lo vieron de lejos. So, cuando oremos, si la oración, Dios no nos contesta la oración conforme hemos pedido, no te desalientes. Examina la oración que has pedido, lo que has hecho, dicho a Dios. Examínalo. A lo mejor te muestra el Señor por qué no te ha contestado. O a lo mejor no es todavía el tiempo. Los héroes de la fe, estos pintores, por mucho que las retoquen a sus pinturas, un día perecerán. Pero la fe de esos hombres permanecerá por la eternidad y la nuestra igual. En unos cuantos de puntos.
Uno, la fe de Hebreos 11 es el resultado de vivir una vida según la justicia de Dios y morir por lo que es justo, como Abel, y vivir agradable a Dios y dando testimonio como Enoc. Segundo, vivieron y fueron diferentes a los demás. Nosotros tenemos que ser diferentes a los demás, hermanos. Si no somos diferentes de los del mundo, es porque quizás no nos hemos convertido, no hemos creído de corazón. Tenemos que ser diferentes. Si no le odia a nadie, esté seguro que no hay salvación en usted. Porque usted no es la luz. Y si usted le alumbra a la oscuridad, si la oscuridad pudiera hablar, estaría enrabiado la oscuridad. Porque la luz le descubría. Cuando ustedes representamos la luz, sin hablar, hermanos, sin hablar, les molestamos. Yo tengo muchos enemigos. No les he hecho daño ninguno. Pero es lo que represento. ¿Sí? Lo represento bien. Yo, por todos los lugares que voy, cuando tengo la oportunidad, hablo de Australia. Porque la amo. Tengo muchas cosas por qué amarla. La represento mejor que muchos nativos australianos, le aseguro. Conozco medio conozco, un misionero en Madrid, australiano. No es bautista, pero es un misionero. Y le aseguro que él no representa a Australia como un servidor. Porque a todo lo que puedo le hablo de Australia. Ese es otro punto. Eso fue gratis. Tercero, andar como extranjeros y peregrinos en este mundo, como lo hizo Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. No nos aferremos al país donde nacimos, hermanos. Algunos están unhappy, no muy felices. Aquí, en Australia y en otros países. Yo conocía italianos en Australia, españoles y de otros países, que entre ellos había personas infelices. Siempre estaban recortando su país. Caramba. No tenían a lo mejor para comer, pero era su país. Pues a mí, mi país, lo que me dio, donde estoy pisando, fue la vida nada más. Y eso fue mi madre. Realmente no fue el país. Pero doy gracias por él. Y aprecio el país y aprecio a los españoles. Pero yo soy extranjero y peregrino. Para mí España, Australia, América, India, es lo mismo. Y tenemos que representar la patria celestial, hermanos. Esto no es acudir a los cultos los domingos. Esto no es más que acudir a los cultos. Esto es ser un buen representante. Y yo digo, hablo de Australia porque a mí Australia, por medio de Australia me llegó la salvación. Y eso es lo más grande que hay. Y me dio la chica más bonita que había en el mundo, que había en Australia. Me dio hijos y me dio nietos, 8 nietos. Haga usted lo mismo. ¿Y sabe qué? Eso funciona mejor. Mejor que estar mencionando, cuando se habla con unas personas, mi país, mi país, mi país. Los australianos quieren que cuando los extranjeros llegan, se identifiquen totalmente con Australia, no con su país. Por eso nos llamaban, cuando yo llegué en el 1964, fíjense, casi cuando no hay, nos decían New Australians. No nos decían, pues este es indio, este es judío, este es americano. New Australians. Y yo aprecio, me traté de identificar todo lo más posible en la cultura australiana. Tanto que me siento más australiano que español. Y no lo digo por despreciar a España, ni mucho menos, porque creo que es el mejor país de Europa. Cuando salga el señor Sánchez.
Thank you, hay un amén. El próximo punto, se negaron a sí mismos para agradar a Dios. Ofrecieron a Dios lo que más amaban. Dios honró su fe, como lo hizo con Abraham, cumpliendo en su totalidad todo lo que le prometió, concerniente a su descendencia. Cuidaría de ellos, ¿no? Y sigue cuidando de Israel, de Jacob. Los árabes no podrán aniquilar a Israel nunca, porque Dios está con Israel y es el pueblo literal. Me duele el corazón cuando escucho a cristianos, no aquí, en otras iglesias, decir que nosotros, los que nos hemos convertido, ahora somos el nuevo Israel. Qué lejos están de la verdad. Nosotros nunca seremos israelitas ni judíos. Somos gentiles. Y somos pueblo, sí. Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1 y el capítulo 2, nos dice: vosotros que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en el pasado no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos pueblo de Dios porque hemos sido injertados a la vid. Y la vid es Israel. Y nosotros le debemos a Israel nuestra salvación. Porque fue por medio de Israel que Cristo Jesús vino a la tierra. Y se lo dice a la mujer de Samaria. No, a la mujer de Canaán. Dice: yo no he venido sino a la casa de Israel. Recuerdo la historia cuando esta mujer gritaba detrás: Señor, hijo de David, atiéndeme, socórreme, mi hija está enferma con un demonio, con 50 demonios. ¿Recuerdan que Jesús no le hizo ni caso? No es que no le hiciera caso, él sabía lo que tenía que hacer. Y vienen los discípulos y le dicen: despídela, nos avergüenza, da voces detrás de nosotros. Eso es lo que dijeron. Y Jesús le contestó. Ahora le contesta y le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora viene ya la pobre mujer acongojada porque tenía una hija endemoniada y se postra a los pies de Jesús y dice: Señor, socórreme. Y ahí el Señor, con su misericordia, dice que le dijo, dice: mujer, grande es tu fe. Eso fue todo lo que dijo. No le dijo en el nombre de Jehová. Eso fue todo lo que le dijo. Grande es tu fe. Y dice la Escritura que desde ese momento su hija fue sanada. Pero lo que trato de hacer ver es que Él no vino a nosotros. Todas esas bendiciones del día de Pentecostés que muchas iglesias evangélicas se las echan a ellos mismos, no, esas bendiciones, esas profecías no son ni eran para los gentiles, eran para el pueblo de Israel. Y cuando dice que derramarás su espíritu sobre toda carne, ¿qué carne? ¿La carne que está en la carnicería? ¿De los gentiles? Toda carne de Israel. Está refiriéndose a Israel. El otro punto, les dieron la espalda a los placeres temporales y pecaminosos. ¿Le damos nosotros la espalda a los placeres temporales y pecaminosos, hermanos? A veces, si queremos servir al Señor, tenemos que dejar aquello que nos gusta tanto. A mí solamente practiqué un deporte. Me gusta el fútbol, pero no lo pude practicar. Practiqué mi favorito deporte era el comer. Ese era mi favorito deporte, buscar pan para comer. Pero me gustaba jugar al frontón. Me gustaba, porque lo hacía bien, era rápido, he sido rápido, ahora ya no soy tan rápido, y jugaba bien al frontón con la pelota. ¿Saben lo que es el frontón, no? Pero si hoy, sé que hay frontones por ahí, yo voy a poner tiempo en jugar a la pelota, al frontón, cuando tengo cosas de Dios que cumplir, le pego una patada al frontón y a la pelota, y ahí se queda.
¿Por qué? Porque esta vida, hermanos y amigos, pasa muy pronto. Muy pronto. Yo sé que la mayoría de ustedes y otros que me estén viendo ni lo creen ni lo piensan. Porque yo estuve ahí. Y en la juventud no piensas en la muerte, ni que los años pasan, ni en bromas. Yo creo que la mayoría lo que piensan es que no pasan lo suficiente rápido, ¿verdad, Manuel? Seguro que le pregunta a él, dice que no pasa el tiempo, si es que no llega ese día. Para que se vaya conmigo y deje a su padre. Cuando le ponga el anillo, claro. No, antes. La mayoría no pensamos en que el tiempo vuela. Lo que dice el Salmo 90, ¿qué es nuestra vida? Es como la flor de la hierba que sale por la mañana y muchas de ellas por la tarde está seca. Así dice que es nuestra vida, hermano. Yo miro para atrás y digo, es imposible. Algunas veces bromeo y digo, es que yo nací en un pueblo. Perdone, señor, esa no es mi edad. Nací en un pueblo, en aquellos tiempos apenas sabían leer el alcalde ni el cura. Y en vez de ser en el 45 que yo nací, no puede ser. Tendría que ser por lo menos el 75. Porque yo no tengo esa edad. Bueno, pues un carnet sí lo dice. Bueno, entonces tenemos que creer lo que diga el carnet. Pero pongámonos serios. Yo miro para atrás muchas veces y digo, ¿es posible eso? ¿Es posible que yo cumpla 80 años el próximo año? ¿Dónde se fueron los años? Nosotros vinimos a España para 10 años. Y nuestra iglesia nos dijo, si estáis 10 años sirviendo allí, hacéis bien, estáis bien. Yo tenía 58 años. Pues regresaría cuando tuviera los 68. Pues si no me dan todos los zapatos, voy a llegar a los 88 y estoy aquí todavía. Porque esta gente parece que no me quiere echar de aquí. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque los años le van a pasar muy rápido. Eso si el Señor les permite llegar a mi edad. Yo creo que a muchos de los que están aquí presentes y otros que me vean, no van a tener ese privilegio. No porque se vayan a matar mañana, sino porque el Señor va a regresar antes. Y Él va a cerrar la puerta de la salvación, mis amigos. Igual que la cerró a Noé. No fue Noé el que cuando terminó el barco cerró la puerta. Fue Dios quien cerró la puerta. Y Dios va a cerrar la puerta de la salvación. Y aquellos que le dan de lado a la palabra de Dios, a lo que están escuchando ahora mismo, y de otros pastores, predicadores, se arrepentirán por la eternidad. Porque la venida del Señor no va a venir con señales. Cuando la iglesia sea llevada al reino de los cielos por Jesús, que nos encontraremos con Él en las nubes, los que queden acá perdieron la oportunidad. La puerta se cerrará el día que el Señor nos lleve y no va a haber señales ninguna. Después de que la iglesia sea raptada, el mundo podrá vivir y saber, ahora ahora ha venido esta plaga, ahora nos espera la de el calor, o la plaga del granizo, o ahora viene la otra, porque pueden ir por señales. Pero para que el Señor Jesús venga a las nubes no hay profecía ninguna por cumplir. Él va a venir y nos va a pelear a más de uno haciendo lo que no deberíamos o no haciendo lo que deberíamos. Por eso escribió el apóstol San Juan, en 1 Juan capítulo 2, en verso 28, hijitos míos, permaneced en Él. Permaneced en Él para que cuando Él aparezca no huyamos en su presencia. Porque Él sabía cómo iba a estar el mundo cristiano. Descansaron en Dios a pesar de la oposición y persecución del enemigo, como lo hizo Israel. Israel fue perseguido siempre. Y los que conocemos un poco la Escritura lo sabemos. En el Antiguo Testamento, los filisteos, los cananeos, los jasetatas, los sirios, los egipcios, todo el mundo entero estaba en contra de Israel siempre, persiguiéndolos. Pero ellos se mantenieron
al Señor, agarrados al Señor, firmes, aunque andaban así, a golpes. Arriesgaron sus vidas y las de su familia por salvar las vidas de unos varones. ¡Wow! Esta mujer, Rahab. ¿Saben quién era Rahab, no? Rahab. Esta mujer se arriesgó su vida cuando esos espías fueron a Jericó para que Israel liquidara esa ciudad. ¿Arriesgaríamos nosotros nuestra vida por salvar a algún hermano? Deberíamos. Pues Rahab, la ramera, salvó la vida de esos hombres que Josué había mandándolos por otro camino. Sufrieron torturas, mutilaciones, encarcelaciones, apedreados, aserrados, algunos tentados, matados a espada, oprimidos, maltratados, y todo lo sufrieron por la fe que ardía en sus corazones. ¿Arde la fe en nosotros? ¿O nos cuesta trabajo llegar al culto? Y bueno, el domingo pues sí, pero ¿y qué pasa con el culto del viernes, de oración o la vigilia? Estos hombres, ardía el fuego del Espíritu Santo en ellos. ¿Y no es eso lo que Dios prometió al pueblo de Israel y a los que creyeron en el día de Pentecostés? Que Dios les bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. El fuego del gozo de la salvación. A eso es lo que está refiriéndose. Para ellos la fe no era un simplemente decir, sino un vivir. Qué pena con algunos de nosotros que no es así. Podemos hablar mucho, enseñar a aquellos que no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, hacernos los grandes maestros y teólogos, pero y luego en nuestras vidas reina el amor del Espíritu Santo, hermanos, en nosotros. Reina la justicia en nosotros. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el autobús y vemos una injusticia que están condenando a una persona y nosotros vemos bien que es injusto lo que le están haciendo, le sacamos la cara o nos callamos. No siento que me peguen un bofetón o que me insulten. O sacamos la cara a toda costa. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No teman testificar del Señor, hermano. Tenemos que ser sabios, por supuesto. Recuerdan que yo les dije hace tiempo, y lo repito hoy para aquellos que no lo han oído, porque sé que algunos no lo han oído. Íbamos andando por ahí hace 8 o 10 años, mi esposa y yo. Y había un grupo de estos católicos que son tan lindos y tan amables, como cuando llegamos aquí, que los jóvenes pasaban por ahí gritando y blasfemando y pintando ahí, y ¡viva María! Y ¡viva la Virgen de Covadonga! Estos jóvenes iban andando, iban hablando, ya como somos jóvenes, altos, chulos, con 16 o 17 años, ¡guara! Y uno soltó una de esas palabritas que mis compatriotas tienen, que es una vergüenza, no la voy a decir en broma, pero ustedes la conocen seguro. Y hoy íbamos detrás de ellos, y digo, me acerco un poquito más, y hemos andado detrás de ellos. Digo, chico, tú sabes que la palabra de Dios dice que por cada palabra vana que diga el hombre, dará cuenta en el día del juicio. Pero tú no has dicho una palabra vana, tú has dicho una blasfemia. Yo estaba dispuesto a que se volviera para atrás y me pegaba un puñetazo. Pero los otros chicos que iban con él le dijeron, uno echó así como una sonrisa y otro le dijo, ¿te das cuenta, bocaza? Le iba a haber dicho, me quitaste lo que estaba dentro de mí.
La fe no es el decir, sino el vivirla, hermanos. ¿Eres fiel a Dios? ¿No importa las circunstancias? ¿O solo clamas a Él en la necesidad? No tengo trabajo, yo lo único que oro es que me dé trabajo. No tengo esto, eso. Dios es un Dios santo, 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 3 veces santo, que se merece nuestra adoración, nuestra reverencia, nuestra humilde súplica cuando tenemos necesidad y cuando no la tenemos. ¿Qué tal de fiel eres a la hora de obedecer a la voz de Dios? ¿Estás oyendo lo que estás escuchando hoy? ¿Lo recibes o le estás dando paso? Porque en tu mente hay solo una cosa: el dinero o el pecado. ¿Qué dijo el Señor Jesús? De aquella generación y de esta generación mala y adúltera. Y Lucas dice, y perversa, mala y perversa. Demanda señal, pero la señal no le será dada. Cuando usted testifique a alguna persona y trate de decirle, muéstrame dónde está Dios, yo le diría, que Dios tenga misericordia de ti. Bye bye. No discuta con él, es un necio. Y el proverbio nos dice que el que discute con el necio se identifica con él. No discute con él. Nunca empuje. El Evangelio es el poder de Dios y es una perla que no tiene precio, hermanos. Y algunos de nosotros le empujamos y le empujamos y le empujamos. Y eso no es Evangelio. Nunca Jesús empujó el Evangelio a nadie. El que viene a mí, dice que no le echo fuera. Él a veces predicó a individuos. Pero podemos coger el ejemplo de Zaqueo. No le empujó para nada. Una sola vez le habló. Y Zaqueo se convirtió. Pero hubo muchos que él le predicó y no se convirtieron, ¿verdad? Pues exactamente hoy es igual, peor, porque si usted mira Mateo 24, donde nos habla de las señales de los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque dice que en los últimos tiempos la maldad se incrementará tanto que el amor de muchos, que es la fe, se enfriará. ¿Acaso no estamos viviendo el tiempo de la Odisea? La Odisea está en Apocalipsis capítulo 3. Y le dice al Señor Jesús, por cuanto no eres frío ni caliente, o sea que no estás entregado a mí, pero tampoco, pero vas a los cultos, te vomitaré de mi boca. No hay un gris en la vida cristiana, hermanos. O es blanco o es negro, o es vida o es muerte, o usted es salvo o usted no es salvo. No sabemos que en 1 Corintios capítulo 3 hay una advertencia ahí, cuando nos está diciendo el apóstol Pablo, que aquellos que no tienen obras, no los que hacen mal, que se identifican como cristianos, como han pasado por aquí algunos, y han estado con nosotros algunos hasta años, no eran miembros de la iglesia, viviendo en el pecado y sin embargo proclamándolo en Facebook como si fueran los apóstoles. Oh. Y ahora me dirijo a aquellos que no han tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús. ¿Sabe lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 31? Dios es amor. Ahí no dice que Dios es amor. Pero Dios, en Juan capítulo 3, el verso 16, todos lo sabemos, que de tal manera amó Dios a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese amor es justo y el mundo no quiere creer eso. No le importa, no le interesa, porque saben que la palabra de Dios dice la verdad. Y en el capítulo 10, el verso 31 de este libro que estamos leyendo, si tiene un paso para atrás, dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Mire bien lo que dice, mire lo que dice en el verso 25 del capítulo 12. Si lo tiene en la otra página o si está en la misma página. Mírelo, todos. Dice: mirad que no desechéis al que habla. No es el pastor Santiago el que está hablando, o el pastor Geray, o el pastor que... El Señor está usando mi boca, porque lo que yo le estoy predicando es la palabra de Dios, no es mía. Y dice: mirad que no desechéis al que habla. Él es el que habla, por su palabra, no yo. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde el cielo. Dios es veraz, hermanos y amigos. Y lo que Dios dice, cumple. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, queriendo decir los planetas. Y si va usted a 2 de Pedro capítulo 3, ahí verá lo que va a pasar con los planetas, cómo van a pasar volando, cómo van a pasar los truenos, cómo va a pasar el fuego, cómo las plagas que van a pasar, sin tener que ir a Apocalipsis, solamente en lo poco que dice el San Pedro en el capítulo 3 de su segunda epístola. Y el verso 27 dice: y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Entonces sabemos que el Señor va a hacer una tierra nueva, y esto lo va a remover. Y para terminar, vayan a Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 9. Y aquellos que estén aquí cuando venga la gran tribulación, que puede llegar en cualquier momento, tendremos que ver que el anticristo aparece y que trae paz a la tierra, a paz entre comillas, pero las guerras las parará a él según la palabra de Dios, pero no durará más que 3 años y medio. A los 3 años el corazón se liberará de Satanás y se sentará en el templo y se hará pasar por el Mesías. Y ahí será cuando el Señor dice: hasta aquí has llegado, hasta aquí has llegado. Pero nosotros estaremos en el reino de los cielos. Pero si usted queda aquí cuando la gran tribulación, que está en vida cuando llegue, mire en el verso, dije el capítulo 9, ¿no? El verso 5. Y les fue dado, está hablando de las plagas, no que los matasen, sino que los atormentasen. Y esto era el dolor como de un escorpión. 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Fíjese cómo estarán desesperados. Buscarán la muerte, pero no la hallarán. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que se podrán clavar un puñal en el corazón y no morirán. Se podrán pegar un tiro en la cabeza y no morirán. La van a saltar por el otro lado. Podrán poner el cuello a la vía del tren, se cortará la cabeza, pero la cabeza volverá a su cuerpo. Eso hará Dios. Porque ahora
tienen que comparecer ante el Rey de Reyes, aquel que pudo haber sido su Salvador y le dieron de lado, ahora es su juez y ahora tienen que pasar por esto. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y las mujeres, el mundo entero, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto, al hablar de las langostas, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, pero estaban descifrando como una bestia. Muchos creen que eran helicópteros, o cosas así. Eso es lo que usted va a pasar. Y si usted no está aquí cuando la gran tribulación llegue y muere sin Cristo Jesús en su vida, usted pasará la eternidad en un lugar que no se lo deseo que pase. ¿Cómo puedo ser salvo? Debería ser la pregunta de aquellos que no pertenecen a la familia de Dios. Eso fue lo que le dijeron las gentes en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versos 36 al 42. Cuando escucharon a San Pedro y a los otros apóstoles predicarles: vosotros, israelitas, vosotros que habréis crucificado al autor de la vida. Dice que así que lo creyeron. ¿Y sabe qué? Nosotros todos crucificamos al autor de la vida. Él murió por usted, igual que por aquellos israelitas, igual que por mí. Ahora Él lo que espera es que nosotros creamos que podemos librarnos de la condenación eterna aceptándolo a Él como nuestro Salvador. ¿Qué vas a hacer? Hebreos 9:27 nos dice que les es dado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Dios manda a todos los hombres, dice la palabra de Dios, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Le aseguro, mi amigo y mi hermano, que la fecha está puesta y la hora. No sabemos cuándo, pero la fecha está puesta para que el Señor llegue. Y el juicio a estas naciones caerá con nuestros rostros inclinados. ¿Ha escuchado la voz del Señor? Salmo 68, creo que es el verso 9. Dice que el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, lo que ha escuchado hoy, su oración se convierte en una abominación. En otras palabras, si usted aparta el oído y no acepta la palabra de Dios, no ore. No ore, porque no solamente no va a recibir lo que pide, sino que su oración se convierte en abominación. Para que su oración sea contestada, primero usted tiene que humillarse y ir a los pies de Cristo y decirle, y se lo puede decir ahora mismo, cuando está sentado: Señor, perdona mis pecados, ven a mi vida, Señor. Cuando usted lo dice con todo el corazón y con dolor de haber ofendido a Dios, porque lo hemos ofendido, Romanos 3:23, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 7, el verso 19 creo que es. Dice: la paga del pecado es muerte. Está hablando de la muerte eterna, no de la física. Pero aquellos que hemos humildemente recibido a Cristo y creído y le servimos, dice que el mismo versículo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién no ha pecado? Amigos y hermanos, si nacimos en pecado, nos lo dice el salmista, Salmo 51, verso 5, en maldad fui formado, toda la humanidad fue formada en maldad, y en pecado nos concibieron nuestras madres. Nos escapa nadie.
Si la muerte te sorprende esta noche o mañana, ¿qué excusa le dirías al Señor cuando te vieras en el lago de fuego? ¿Qué excusa? No tienes excusa. Hay una canción, una alabanza que dice: no tienes excusa, no tienes perdón, no tienes francas las puertas de Dios. Te invitamos, oh vil pecador, en Jesucristo hallarás el perdón. Hoy puede ser el día de tu salvación. Nosotros no somos salvos por lo que sentimos. Ay, es que yo no me siento. No tiene que sentir nada, sino obedecer. Obedecer. No lo dejes para otro día. Agárrate a las promesas de Dios. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Porque vendrá el día que lo buscarán, pero Él no estará ahí, no responderá. Oh Señor, gracias Señor por aquellos hermanos que un día aquí presentes y en otros lugares, humillándose, te pedimos perdón. Te rogamos por que tú vinieses a nuestra vida, y así lo hiciste, Señor. Porque, comenzando por un servidor y por otros, aquellos vicios y costumbres que teníamos, pues seríamos igual que los del mundo. Los que los tienen, que mueren con ellos, hasta que han podido vivir en los pecados, en los vicios y en todo pecado, lo han hecho, hasta de ancianos. Pero tú nos cambiaste. Si nosotros hubiéramos sido igual, si no hubiera sido tú que entraste en nuestra vida, exactamente igual que ellos, pero por tu gracia nos salvaste, nos rescataste y cambiaste nuestras vidas. Nos has dado el gozo de la fe, el gozo de la salvación y el gozo de tener el Espíritu tuyo viviendo en nosotros, que nos ayuda a vivir en este mundo malo y pecador. Oh Señor, ayúdanos a serte más fieles desde ahora en adelante a ti. Y aquellos que no han tomado esa decisión de servirte, de ser tus discípulos, ayúdales. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús.